Con Mónica Recalde, ministra del Trabajo. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Un saludo ahí a todo el equipo y a la audiencia. Me quedé con este tema que se publicó ayer o antes de ayer, que entiendo fue en la reunión que tuvieron donde estuvo también el ministro Carlos Fernández. El planteamiento de si no habría que modificar el sistema para ajustar el salario mínimo en Paraguay. Hoy se usa el mecanismo de la inflación, ¿verdad? Y la inflación es, digamos, el que tiene el Banco Central, hace un promedio de una canasta amplia de bienes y servicios, y algunos vienen discutiendo hace rato si no debería tomarse solamente una canasta de alimentos básica, porque es la que tiene mayor impacto en sobre todo los trabajadores que ganan el salario mínimo y algunos menos del salario mínimo. Y bueno, quería saber qué hay de eso, ministra. O sea, ¿se plantea realmente modificar el sistema de ajuste del salario mínimo hoy? Sí, eso fue, Luis, una conversación que se ha tenido en la última reunión de equipo económico. Si bien los equipos técnicos ya venían evaluando y trabajando en lo que es el método de reajuste, hablando con la gente del Banco Central, se ha planteado poder hacer los estudios y los análisis para establecer un propio índice para la medición de lo que es el reajuste del salario mínimo. Uno de los principales argumentos, ¿verdad?, que traía el ministro de Economía es que el IPC es un instrumento de política monetaria y que si bien de manera internacional todos los países han utilizado el IPC como un mecanismo de ajuste de salario, de reajuste, mejor dicho, ¿verdad?, que ya se han ido haciendo innovaciones e incorporando otros elementos como por ejemplo la variación real de salarios, el PIB también de los países y otros mecanismos propios como para que se refleje mejor justamente lo que afecta a la calidad de vida y al poder adquisitivo del trabajador, que es su consumo en alimentos. Hoy tenemos aproximadamente el segmento de la clase media, ¿verdad? Tiene un gasto de bolsillo del 90% aproximadamente de su salario solamente en los alimentos. Y estos incrementos que han sufrido en los últimos meses, especialmente en el último cuatrimestre que hemos tenido con respecto a los precios de la canasta básica, han afectado significativamente el costo del nivel de vida, ¿verdad? Y sin embargo, hoy tenemos una ley de reajuste del salario mínimo que, si bien no alcanzamos los tiempos legislativos para hacer y se va a seguir utilizando, nos va a abrir un nuevo escenario de análisis técnico, tanto con el Ministerio de Economía, tanto con el Banco Central, pero también con las centrales sindicales y los empresarios, porque son ellos los que finalmente negocian eso. Si bien nosotros podemos proponer cuáles serían las medidas más acordes para tener en cuenta la realidad del costo de la calidad de vida y la pérdida del poder adquisitivo, son ellos finalmente los que van a estar discutiendo hoy el incremento del reajuste del salario mínimo a finales del mes de mayo. Uh-huh. Ahora, digamos, ¿hay algún estudio técnico que les diga cuál podría ser la fórmula, Mónica? Porque este es un tema complicado porque, bueno, por un lado, si tienen razón, digamos, en general los trabajadores cuando dicen la pérdida de poder adquisitivo muchas veces es muy superior a el nivel de inflación que mide el Banco Central. Por el otro, están los que recuerdan que hoy el problema principal del empleo es la informalidad, y cualquier ajuste que se haga cuando no hay un incremento en la productividad, digamos, del trabajador en general, lo que puede significar es que gente que hoy está en el sector formal pase al sector informal. Entonces, es bien complicado el tema. Es una discusión interesante, es una discusión que nos pone en una encrucijada, porque es cierto, nosotros tenemos niveles de productividad bastante bajos, nuestro salario está por encima de la mediana de la región, está entre uno de los salarios más altos, si bien Chile, Uruguay han tenido
aumentos, no reajustes de salario mínimo que le posicionan muy por encima de nosotros, nuestro nivel de productividad es bastante bajo. Entonces ahí entramos en otra discusión de política salarial, en donde una de las variables que deberíamos también de sentarnos a analizar, pero tiene mucho más que ver con la negociación colectiva, tiene que ver con los salarios sectoriales. Entonces se fijan salarios mínimos diferenciados para algunos sectores más productivos y para los segmentos de baja cualificación, donde hay menor productividad, se mantiene un salario piso. Porque las recomendaciones internacionales con respecto al nivel salarial es que debe mantener aproximadamente un 30% de brecha entre el salario promedio nacional, el salario promedio y el salario mínimo. Y nosotros con estos ajustes nos vamos acercando mucho también al salario promedio nacional, y eso puede hacer que perdamos justamente esa diferencia y causa algunas desproporciones también dentro de lo que es el mundo del trabajo. Acá tenemos dos cuestiones que atender. Uno es la pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad?, que tiene que tener un índice, como manifestó el ministro de Economía, propio para la medición, y es así que el Banco Central en el segundo semestre de este año va a realizar una encuesta que va a poder identificar la estructura de gasto de los hogares y productos. Es una encuesta que se hace cada 10 años y esa encuesta necesita ser actualizada para que hoy podamos tener el valor real del consumo y el gasto por hogares. Eso nos va a ayudar a nosotros bastante a tomar una decisión sobre establecer, continuar fijando de esta manera, elaborar un índice especial que no sea un instrumento de política monetaria, sino un instrumento de política salarial para los reajustes, o trabajar en una política de discusión, de negociación colectiva con los sectores para atender estos segmentos que tienen un poco más de productividad y que efectivamente deberían de tener salarios diferenciados como lo tienen muchos países del mundo. ¿Cómo está viendo, ministra, esto que denunciaron desde el sector de la construcción, que hay una fuga de trabajadores de la construcción paraguayos? Están yendo, por ejemplo, para construir un edificio público, creo que en Perú, sí, en Lima, y que, bueno, formar esa gente lleva un tiempo, y que, bueno, hoy están teniendo inconvenientes para poder llenar las vacancias en las numerosas obras que hay que hacer en Paraguay. ¿Qué sabes de esto y qué no podés decir al respecto? Bueno, nosotros todavía no tuvimos ninguna reunión con la CAPACO para discutir sobre este punto. Si bien leímos algunos artículos periodísticos que hacían esta mención, no tenemos datos precisos de cuánto personal del sector de la construcción salió del país, pero sí desde el Ministerio de Trabajo hemos recibido varias propuestas, tanto desde Alemania como desde España, para aplicar una política de empleo circular para que nuestros trabajadores del sector de la construcción vayan durante 9 meses, luego retornen y vuelvan a ir durante otros 9 meses más para poder captar esa mano de obra. Nosotros queremos mantener nuestra mano de obra en nuestro país, queremos que ellos tengan las condiciones adecuadas y cuando se inicien, por sobre todo, ¿verdad?, cuando ya está en proceso de inicio varias obras viales, varias obras civiles de construcción, el sector pueda tener los mejores trabajadores capacitados, porque así como decís, tanto a ellos como también al Estado, porque el SNPP, el SINAFOCAL y otras instituciones invierten mucho dinero en la formación y capacitación, queremos que ellos se queden acá. Pero sabemos que es una cuestión también de oferta y demanda, y si se requiere, constructoras nacionales están vinculadas con otras constructoras regionales de otros países de por aquí cerca, necesitan este personal, bueno, se le hace la propuesta, pero por supuesto tienen que salir de manera legal. Pero todavía, como te reitero, yo no tengo datos de cuántos salieron del país, ni tampoco hemos tenido una conversación con la CAPACO para hablar sobre esta situación. Uh-huh. Otra cuestión, veo que finalmente se integró el Consejo para lo que tiene que ser la Superintendencia de Pensiones. ¿Cuándo van a empezar a operar? Porque hoy ya hay situaciones dramáticas con algunas cajas, como la caja municipal, que en realidad, digamos, depende de los municipios más que nada. Pero bueno, supongo que otras instituciones que manejan fondos de pensión también deben estar en situación crítica, ministra.
Sí, ya tenemos la designación del representante titular de los trabajadores y también suplente. El representante titular es el señor Jorge Luraggi y el suplente el sindicalista Ramón Ávaro, que fueron evaluados a través de sus perfiles porque hicimos una exhaustiva evaluación de las competencias, la trayectoria, su conocimiento en el sector de pensiones, financiero, actuarial, y bueno, fue un proceso así bastante arduo a los candidatos que tuvimos. Si bien esta representación tiene duración de un año, porque ellos posteriormente tienen que fijar, así como dice la ley, su método eleccionario, fue por una urgencia, justamente por lo que mencionás, porque necesitamos ya comenzar a trabajar y elegir nuestro superintendente. El Consejo de Seguridad Social puede lo primero que tiene que hacer es justamente trabajar en las ternas para poder elegir al superintendente y ya tomar algunas medidas, ¿verdad?, de revisión, de auditoría, de estudios, de análisis actuariales, pero necesitamos tener la estructura completa. Hoy ya prácticamente ya podemos decir que tenemos un quórum válido, si bien hubo una reunión, la primera reunión del Consejo de Seguridad Social en Burubicharoga, cuando se le designó al representante de los empresarios. Ahora próximamente seguramente vamos a hablar con el ministro de Economía y con el presidente del Banco Central para ver si durante este mes ya podemos hacer esta convocatoria e ir viendo ya los avances en cuanto al funcionamiento del Consejo, la reglamentación, quién va a ser el presidente del Consejo y atender a gente de jubilados, sectores sindicales preocupados por la situación de la caja municipal, y realmente es un compromiso que tomamos con esta ley de superintendencia al poner en funcionamiento y poder solucionar estos problemas, ¿verdad? A ver qué vamos a hacer, cómo se va a auditar. Si bien la Contraloría ha hecho auditorías financieras, no hay auditorías actuariales o de largo plazo que nos permitan ver tanto la parte patrimonial, tanto la parte de inversión de préstamos, porque hubo muchos préstamos que se hicieron en la caja municipal, y poder atender de manera, especialmente de esa caja, las cuestiones que hoy nos preocupan de sobremanera y por sobre todo no están en cesación de pago, ¿verdad? Hay muchos jubilados que no cobran y eso es una cuestión muy grave establecida dentro de lo que es la ley de la superintendencia. Cesación de pago es un sistema de riesgo altísimo para una caja. Ministra, te agradezco mucho, mis respetos. Muchas gracias, Luis, hasta luego. Mónica Recalde, ministra del Trabajo. Bueno,